Muy buenas tardes a todos, soy Alexia Almada y les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de este ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La universidad pública ha experimentado numerosos cambios en las últimas décadas. Sin embargo, recientemente está conociendo uno de los procesos más profundos, puesto que involucra plenamente su razón de ser desde su fundación histórica hace más de 1000 años. Este proceso implica tener en cuenta su función social como ente activo y dinámico, partícipe en la toma de decisiones de orden público y gubernamental. Sus estrechos y diversos vínculos con distintos actores de la sociedad, como son las ONGs, el sector empresarial y productivo, las comunidades rurales y sociedades ejidales y rancheras, el gobierno municipal, estatal y federal, así como particulares de la sociedad civil. Este ciclo de webinars es la oportunidad para conocer y entender algunos de los temas de mayor relevancia social y ambiental en nuestra región por medio de la intervención de sus principales exponentes, asociaciones civiles, funcionarios, emprendedores. Asimismo, se busca identificar la manera como la UAPS busca tener incidencia en estos temas a través de actividades de participación social, investigación y docencia. Comenzamos, que lo disfruten. Su tercera emisión del tercer ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La temática a tratar esta semana es Proyecto UAPS con perspectiva intercultural como parte de la responsabilidad social universitaria. Este proyecto se suma como un eje más junto a los programas de inclusión, género y sustentabilidad dentro de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria que depende de la Dirección de Planeación y Programación Universitaria de la UAPS. Para esta presentación, contamos con la participación de la doctora Diana Lisset Cuevas Angulo, a quien me voy a permitir presentar. Sus primeros estudios universitarios se enfocan al análisis de la pobreza e indicadores de género. Posteriormente, motivada por conocer la realidad de Baja California Sur, trabajó como reportera en asignaciones de partidos políticos, actividades legislativas y necesidades sociales. Además, participó en la edición y elaboración de textos para destacar la cultura y la naturaleza sudcalifornianas. Durante sus estudios de posgrado, se especializó en estudios de género desde la perspectiva antropológica. Estos conocimientos y experiencias le han permitido laborar en áreas de investigación académica como instructora comunitaria, así como en medios y comunicación. Además, también me permito presentar a la doctora Patricia Torres Mejía, quien está liderando este proyecto y que por una situación personal externa no podrá acompañarnos o probablemente se pueda sumar un poquito más tarde. Me permitiré también presentarla. La doctora Patricia, en el desempeño de su trabajo como antropóloga social, ha trabajado el tema de la multiculturalidad, ha sido un eje abordado desde diferentes enfoques que considera la hacen apta para realizar peritajes en la materia. Tiene una formación como especialista en relaciones interétnicas en diferentes comunidades campesinas en México y en el mundo como Filipinas. Tuvo la oportunidad de trabajar con jóvenes estudiantes indígenas y sus familias para apoyar institucionalmente sus estudios de educación superior. Recorrió toda la geografía nacional entrevistándose con ellos y acercándose a su cotidianeidad y a la práctica de sus saberes. Estos conocimientos respaldaron además la creación de universidades interculturales, así como de programas educativos de posgrado en lingüística y antropología en el sistema educativo de nuestro país. Posteriormente, como docente e investigadora, dirigió diversas tesis sobre pueblos campesinos agrícolas y artesanos de Colima, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz, así como también sobre trabajadores migrantes a Estados Unidos.
En estos trabajos se han destacado las características culturales productivas de supervivencia y de reciprocidad comunitaria. Los últimos trabajos de su autoría han abordado el análisis de género, la migración, los vínculos afectivos y la violencia. De manera particular se puede mencionar un par de proyectos con mujeres migrantes del ejido El Centenario en La Paz, así como con mujeres habitantes de las periferias cabeñas. Actualmente, entre otras actividades como las que atiende al ser parte del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, AC, se encuentra realizando una estancia sabática en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, institución con la que colabora además en el análisis de la población indígena y afrodescendiente con miras hacia la responsabilidad social universitaria. Y pues bueno, le cedo la palabra a la doctora Diana Cuevas, quien hará la presentación del tema. Bienvenida y mucho gusto de tenerla con nosotros. Muchas gracias, licenciada Margarita Alvarado, y a todas las compañeras y compañeros que hacen posible este programa y este esfuerzo de webinars. Muchas gracias también por la presentación y pues también por destacar este resumen de la doctora Patricia Torres, quien es la cabeza de este proyecto. Yo me encuentro colaborando con ella, justamente también la compañera antropóloga Madrigal, que ahorita, bueno, que pase la presentación, vamos a ver en qué ha consistido este proyecto. Y bueno, aterrizándolo y dándolo a conocer, es un proyecto que está ahora justo en una iniciativa de empezar con reflexiones sobre la temática de la interculturalidad dentro de esta filosofía ética que se plantea el área de la responsabilidad social universitaria. Entonces, para mí es un gusto estar con ustedes hoy y compartirles, pues, qué es lo que llevamos, en qué es lo que hemos estado trabajando y cuáles, pues, son los objetivos de corto, mediano y, si es posible, de largo plazo que nos gustaría, pues, que se radicaran en nuestra universidad y que pudieran trabajarse, ¿no? Más adelante para contribuir en este espectro armónico de nuestra sociedad y para contribuir a su transformación. Así que con mucho gusto comparto la pantalla. Ustedes me dicen un poquito la dinámica. Voy a estar hablando yo, ustedes van a hacer preguntas. ¿Cómo es? ¿Me podrían comentar tantito? Claro, la dinámica es, usted hace la presentación, aproximadamente 10-15 minutos para conocer de qué trata el proyecto como tal. Posteriormente entramos en una sesión de preguntas y respuestas dirigidas y también para darle paso a las preguntas y respuestas que tenga las personas que nos están viendo o escuchando por los diferentes canales que puedan estar. Ok, muy bien, se acaba de sumar la doctora Patricia. Bienvenida, doctora. Hola, Pati, no sé si quisieras mencionar algo. Estamos por comenzar la presentación. Qué gusto de verte. Adelante, Diana. Muy bien. Aquí voy a estar gracias. escuchando. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se está viendo ya de aquel lado. Sí. Sí, ya la vemos. Perfecto, como les comentaba, la plática de hoy tiene que ver con el proyecto WAPS con perspectiva intercultural que la doctora Patricia Torres Mejía pues ha estado promoviendo junto con la Coordinación de Planeación y Programación Universitaria que dirige la doctora Alba Eritrea Gámez. Justo es una iniciativa que se suma a la estancia sabática que muy productiva que ha estado realizando por acá, por estas tierras subcalifornianas, la doctora Torres, en el cual pues he tenido la gran fortuna de colaborar y aprender y sumar otros saberes, ¿no? a mi aspecto profesional. Y les comentaba también, bueno, yo formo parte de la colaboración junto con la antropóloga Victoria Madrigal Martínez, que también pues está interesada en estas temáticas y cuya mirada y propuestas pues también han nutrido, ¿no? este proyecto.
para comentarles de qué se trata lo que vamos a hablar. Vamos a dar un poquito de los antecedentes de este proyecto, cómo surge, cómo nace. ¿Cuál es la justificación? ¿En qué nos estamos apoyando en nosotras para plantear algunas acciones de interculturalidad y cuáles son los objetivos que consideramos pues a los que hay que apuntar para cumplir con esta función de la responsabilidad social universitaria con perspectiva intercultural, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de este proyecto? Bueno, tenemos que en nuestro estado aproximadamente un 16% de la población total se considera indígena o afrodescendiente. Es decir, este dato corresponde a datos de autoadscripción del INEGI de 2015, ¿no? Es un dato aproximado, cabe mencionar que es un dato muy relevante si tenemos en cuenta sobre todo que en nuestra entidad la población indígena o afrodescendiente muchas veces es invisibilizada, ¿no? Muchas veces tendemos esta creencia de que no hay población indígena en nuestra entidad, de que la población indígena originaria fue exterminada como consecuencia de la colonización española en estas tierras subcalifornianas, ¿no? Lo cual es así, ¿no? Es decir, hay una extinción de estos pueblos indígenas californianos. Sin embargo, ha existido a todo lo largo del desarrollo de nuestra historia y de nuestro desarrollo económico y de desarrollo evolutivo de los núcleos poblacionales de nuestro estado, pues una migración constante de la población del resto del país que ha venido a nutrir y que ha venido a integrar la población que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, justo parte de esta reflexión, este dato nos parte, ¿no? Es un punto de partida para reflexionar sobre nuestra composición poblacional y cómo se está dando las interacciones dentro de esta misma composición poblacional, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunas citas que nos ilustran, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de la población indígena y afrodescendiente proviene del centro y del sur del país. Se dedica principalmente al trabajo temporal en campos agrícolas y a la construcción en zonas turísticas, ¿no? Es parte de esta visibilización, es decir, ¿cuál es la ocupación de esta población? ¿Con qué está contribuyendo a nuestro estado, a nuestra entidad? ¿No? Y sobre todo este acto de ubicar y de visibilizar, ¿no? Entonces tenemos también que la presencia de indígenas y afrodescendientes es silenciada por la población en general y hasta por sí mismos. Esto es un indicio de discriminación de la sociedad sudcaliforniana hacia ellas y a ellos, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Bueno, si no estamos reconociendo esta diversidad, si no estamos contemplándola y no contamos con información al respecto, pues entonces es muy fácil que se discrimine, es muy fácil que se ignore la condición y las situaciones de vida de la población que está en estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, como parte del trabajo de la responsabilidad social universitaria, pues se ha visto la posibilidad pues de integrar este eje del trabajo con la interculturalidad dentro de la UAPS como un eje transversal para integrar principios de inclusión y de respeto a la diversidad cultural, ¿no? Es decir, nos estamos preguntando, ¿estamos conscientes en qué condiciones y en qué situaciones habitamos nuestro estado en términos de diversidad cultural? ¿No? Esa es la pregunta base, ¿no? ¿Y qué puede hacer la universidad? ¿Qué se puede hacer dentro de la universidad en este sentido para contribuir a la transformación social en términos de garantía de derechos humanos, en términos de igualdad, para contribuir con una sociedad que no discrimine, que esté consciente de los derechos y de la garantía de los derechos para este grupo de población?
¿no? Entonces, bueno, también tenemos el hecho de que la amplia y variada comunidad de estudiantes de la UAPS, pues es un reflejo de la sociedad subcaliforniana. Si lo queremos ver de esta manera, quienes integramos o quienes hemos integrado la comunidad universitaria, pues somos un reflejo de estas dinámicas sociales y culturales que existen en nuestro estado. No sé si por acá la doctora Patricia quisiera comentar algo que se haya pasado. Vas muy bien, adelante. Muchas Gracias. gracias. También igualmente si quisieran ustedes hacer algún comentario, tuvieran alguna duda en la diapositiva, pudieran con mucha confianza hacer la pregunta o levantar la mano. Yo prefiero que vayamos como avanzando y respondiendo dudas que se pudieran presentar. Entonces, bueno, ya estamos en la parte de la justificación. La primera era los antecedentes, ¿no? ¿Cómo estamos partiendo? Y ahora, bueno, frente a estos datos, habría que elaborar entonces este proyecto de la UAPS con perspectiva intercultural. Entonces, ¿cómo vamos a justificarlo dentro de la población universitaria, dentro de nuestra unidad, si lo podemos decir así, que es el campus, son los diferentes campus y que es la misma institución, ¿no? La misma Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pues entonces aquí se planteó, a iniciativa de la doctora Torres, realizar una encuesta de opinión universitaria sobre la población indígena y afrodescendiente en nuestra entidad, ¿no? Es decir, cómo están comprendiendo o cómo llegan más bien los estudiantes a la UAPS, cuál es la percepción estudiantil respecto a la presencia y a la condición de la población indígena y afrodescendiente, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es la percepción para a partir de ahí elaborar un plan de impacto positivo hacia estos grupos, ¿no? Entonces, este fue el primer reto del proyecto, ¿no? Es decir, acercarnos a conocer, abrir esta ventana para poder dialogar, para poder conocer cuál es la percepción estudiantil al respecto, ¿no? Entonces, pues se planteó el aplicar una encuesta a los estudiantes y a las estudiantes de segundo semestre, ¿no? De las 36 carreras de la UAPS, eh, gracias al apoyo de profesores, jefes de departamento, coordinadores, la misma doctora Alvaritria Gámez, pues fue posible que pudiéramos acceder a un universo de 1,180 estudiantes de segundo semestre. Aquí lo importante de mencionar es que interesaba sobre todo que fueran alumnas y alumnos que estaban recién integrándose a la universidad, ¿no? Es decir, todavía no han pasado por esta formación universitaria y justo nos interesaba saber con qué información venían de fuera, ¿no? Para justamente con eso, en un futuro, pues trabajar, ¿no? Entonces fue así que pudimos ingresar a las aulas virtuales del 8 al 13 de abril de todos los campus y fue una maravilla porque pudimos charlar con estudiantes desde Los Cabos hasta Guerrero Negro, ¿no? Y había estudiantes que nos comentaban sus impresiones, ¿no? Como decían, bueno, es que yo escucho que hablan en otra lengua, pero no lo entiendo, ¿no? Por ejemplo, alguna alumna por allá del vizcaíno nos comentaba esto, ¿no? Entonces nos podíamos ir dando cuenta cómo las alumnas y los alumnos están conscientes de que existe población indígena, pero mientras no hay una reflexión y mientras no hay un diálogo a profundidad sobre estos grupos de población, pues entonces no se reconoce, ¿no? Entonces era muy interesante escuchar sus opiniones, ¿no? Incluso también de alumnas y alumnos que se reconocieron como afrodescendientes, ¿no? Entonces, ahí fue que nos dimos cuenta que existe, por un lado, el interés por aprender sobre interculturalidad por parte del alumnado y por otro, la necesidad de cubrir conocimientos básicos sobre la realidad ética étnica de nuestro país. ¿Por qué? Porque justamente la encuesta se planteaba algunas preguntas básicas
sobre datos de población indígena, sobre datos de etnicidad, por ejemplo, que pudimos constatar que en algunos alumnos y alumnas pues fue difícil responder, ¿no? Es decir, hay una necesidad de acercar información sobre la temática, ¿no? Alumnas y alumnos que nos respondían con toda honestidad en la parte de comentarios que nos decían, es que no tengo información al respecto, me gustaría saber más adelante, o que nos decían qué bueno que se tocan estos temas, mis familiares son afrodescendientes o mi familiar es indígena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es justo donde se ve esta ventana de oportunidad, ¿no? Para, pues para desarrollar acciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos resultados de esta encuesta es el hecho de que ningún participante se consideró migrante indígena, ¿no? La mayoría se consideraba o sudcaliforniano o sudcaliforniana, o chollero o chollera, o los que eran migrantes pues se consideraban dentro de la categoría de migrante o de paso, ¿verdad? Pero migrante indígena no, ¿no? Entonces hay aquí un primer indicio, no sabemos si la cuestión del estigma muchas veces, ¿no? El asumirse como migrante indígena o el mismo hecho de que como no se ha abundado sobre la temática, pues muchas veces esto lleva como consecuencia de que la misma población indígena pues se invisibilice, ¿no? 3 participantes se reconocieron como afrodescendientes, por ejemplo, este es otro dato interesante. La mayoría desconoció cuántos grupos indígenas viven en nuestro país, cuántos grupos indígenas viven en México y que forman parte de esta composición pluricultural que tenemos en nuestro territorio nacional, ¿no? Aquí como dato, por ejemplo, el INPI, que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, reconoce la existencia de 68 grupos indígenas, ¿no? en nuestro país, ¿no? Otro dato es que la mayoría ignoró cuántos grupos indígenas existieron en Baja California Sur antes de la colonización española, que aproximadamente se habla de 3 grupos, ¿no? Estos los conocemos como los pericús, los guaycuras y los cochimís, ¿no? Entonces pudimos darnos cuenta que existía dudas, ¿no? O que los y las estudiantes de nuevo ingreso no tenían muy claro cuántos grupos indígenas originarios por llamar así californianos, habitaron estas tierras, ¿no? Antes de su extinción, ¿no? Otro dato, el 82% desconocía que la constitución política de nuestro país reconoce el carácter pluricultural de la nación. Esto está en el artículo 2º, ¿no? Que fue incluido en 2007. Y en nuestro estado es el artículo 7 bis de la Constitución el que nos reconoce que reconoce a Baja California Sur como un estado pluricultural sustentado en la composición de los pueblos originarios, indígenas y de la población afrodescendiente. Entonces vemos qué importante es, ¿no? Pero incluso también como a nivel legislativo estos cambios han sido muy recientes, ¿no? Tenemos que a nivel nacional en 2007, a nivel estatal apenas en 2014 se reconoció en la Constitución. Entonces, estamos dando cuenta también de un avance institucional, de un andamiaje de reconocimiento legal que también es muy reciente, ¿no? No es solo el hecho de que los estudiantes o las estudiantes lleguen con estos vacíos de información, sino que también como sociedad, hacer un reflejo de la sociedad, como estamos avanzando apenas, pues también es un tema que es muy reciente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que también nosotras y nosotros lo retomemos, también ya son exigencias, por ejemplo, a nivel de derecho internacional, ya son exigencias de armonización de las leyes nacionales, ¿no? En las que pues las instituciones de nuestro país están mandatadas de dar un seguimiento y de estar promoviendo, ¿no? Este tipo de principios y de adecuar los instrumentos que haya que adecuar con miras a que
la sociedad sudcaliforniana y de nuestro país pues tengan esta mirada y esta inclusión que merece esta población, ¿no? Y fíjate, Diana, que muy interesante lo que comentas, sobre todo con los resultados. Tuve la fortuna de participar con mi grupo justo en esas encuestas y sí, tienes razón, eran muchas dudas. De repente lo que generó esa encuesta posterior, yo estaba en clase y los alumnos me decían, maestra, pero entonces sí tenemos población indígena. Y pues sí, ¿no? Sí, es un hecho, ¿no? Y perdón que te haya interrumpido porque me interesa mucho hacerte el siguiente comentario que nos están haciendo llegar. Nos comentan que el trato que recibimos es una persona que es obviamente de una comunidad indígena o afrodescendiente, dice, el trato que recibimos es como si fuéramos población transitoria en las tierras subcalifornianas, aun cuando ya están establecidos, ¿no? Uh-huh. Así es, y justamente la importancia de estas reflexiones y la importancia de visibilizar que hay, bueno, todas y todos quienes habitamos este estado, en algún momento llegamos por migración, ¿no? Aunque las familias más antiguas, y esto lo digo yo como sudcaliforniana, incluso a que las familias más antiguas que se reconozcan como familias más antiguas en nuestra entidad han sido migrantes. Entonces, nuestro estado es un estado rico justamente por población migrante. Entonces, parte del debate de la interculturalidad tiene que ver con asumir que nuestra riqueza como población, nuestra riqueza como sociedad, tiene que ver con la diversidad étnica, con la diversidad de saberes, con la diversidad de conocimientos y la confluencia de estos saberes como sociedad, ¿no? Esto es realmente lo que nos fortalece. Entonces, ¿cómo vamos dando estos pasos para ir ampliando nuestra visión y reconociendo a los otros y a las otras? Ese es el reto importante, ¿no? Entonces, gracias por comentar, gracias por hacer esta reflexión y del público, qué bueno, sobre todo es importante que tengamos este feedback, ¿no? Este diálogo. Doctora Torres, no sé si quisiera comentar algo usted al respecto. Me encantó que lo hayan dicho. Hay un poco de eco en donde estoy, porque es la nota que iba yo a agregar al final. Yo quería también aprovechar para agradecer, además de a Diana y a Victoria, pues a la población indígena, que yo no sabía que existía en el Estado, porque no, cuando empecé a trabajar en Centenario. Y sí, efectivamente se les asume como una población flotante, lo estaba apuntando con nota. Ocupa los lugares de trabajo de menor ingreso en el Estado y hacen las actividades que se supone ya bueno, que no hay mano de obra para hacerlas. La construcción, los campos agrícolas que ya los mencionaste, y ya cuando están radicando en el Estado, siguen ocupando los peores lugares de trabajo. Y nada más comentar que aunque ya algunos de ellos con los que he estado trabajando logran hacer talleres interesantes de mecánica o de la construcción, te conozco un grupo de excelentes expertos en trabajo de marmolería que hacen los maravillas en los hoteles de Los Cabos. Aún a ellos se les discrimina brutalmente, a pesar de que tienen un ingreso que podría ser ahora sí más alto que algunos subcalifornianos. Entonces, eso me va dando cuenta que ese trato de que nunca los han aceptado estas personas que estoy platicando. La familia Tlapengo ya lleva cerca de 30 años en Los Cabos y siguen viéndose como migrantes. O los Popoluca, la señora con la que platico que tiene una empresa de la construcción maravillosa que los arquitectos los van y los buscan, los siguen viendo como gente que no es de aquí. Y entonces nunca van a ser de aquí, una pregunta que le hice un arquitecto, y es una duda que queda. ¿Algún día serán reconocidos como californianos? Son migraciones que tienen apenas 50 años, las del centro muy fuerte. Está muy relacionada con cuando se fundó el Estado, ¿no? Como que dejó de ser territorio nacional, si volvió el Estado de Baja California Sur. Bueno, te dejo, Diana, para no quitar más tiempo. Muchas gracias. Y es que es un tema tan interesante y bueno, aquí lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una composición pluricultural
reconocida en nuestra constitución del país y en nuestra constitución estatal, ¿no? Entonces no podemos seguir ignorando esto. Otro dato de la encuesta, el 56% considera que en Baja California Sur hay población afrodescendiente. Este dato es interesante, ¿no? Porque si la población indígena está invisibilizada, todavía la población afrodescendiente todavía carga con esta otra, ¿cómo le podemos decir? Antecedente histórico, que es el hecho que todavía ellos están mucho más desarraigados por haber sido población que fue esclavizada desde otro continente, donde es difícil incluso poder situar comunidades afrodescendientes en nuestro mismo país por el hecho de que hay una raíz que proviene de otro continente, ¿no? Entonces, todavía está este otro nivel por llamarlo así, de discriminación que también se suma aquí, ¿no? El dato interesante, por ejemplo, es el hecho de que según el censo, el último censo del INEGI, del 2020, el 3.3% de la población de nuestro estado se consideró afrodescendiente. Entonces, es un dato muy interesante, porque somos uno de los estados con mayor porcentaje de población afrodescendiente, curiosamente, ¿no? Otro dato, poco más de la mitad desconoce qué tipo de actividad económica realizan las personas indígenas y afrodescendientes en su localidad, ¿no? Eso es lo que ya mencionábamos, o sea, los ven, pero no se reconoce, ¿no? Es difícil saber a qué se dedican. Aunque muchos, por ejemplo, sí identifican el trabajo agrícola como jornaleros agrícolas, el trabajo en el sector servicios, ¿no? Otro dato también que arrojó la encuesta, el 44 y 36% respectivamente de los participantes y las participantes consideró que la población indígena y afrodescendiente es poco valorada por la mayoría de la población, ¿no? Es decir, es un porcentaje muy alto que reconoce que nosotros no estamos valorando el trabajo y el esfuerzo y quienes son pues estas familias, ¿no? Entonces es un dato muy revelador que justamente pues a nosotras nos justifica para implementar este programa y futuras acciones, ¿no? La mayoría agradeció que se tocara este tema en la universidad, la mayoría de las y los jóvenes. Esto fue muy gratificante para nosotras, ¿no? Darnos cuenta que existe este interés, que existe una esperanza también, ¿no? Para que las futuras generaciones se empapen de estas miradas y contribuyan, ¿no? A generar una sociedad más incluyente, ¿no? Y por último, más del 60% mostró interés en recibir información y cursos sobre la población indígena y afrodescendiente en nuestro estado, ¿no? Y bueno, aquí ya pasamos a la parte de los objetivos. Entonces, ¿cómo con estos antecedentes, cómo con esta justificación tan rica que encontramos con las y los estudiantes, podíamos construir este proyecto, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde está la mirada? ¿Qué es lo que puede hacer la UAPS como institución para contribuir a la transformación social, para contribuir a que sus profesionistas al momento de que salgan y ejerzan sus actividades y que estén en un escritorio y que estén impartiendo justicia o que estén desde todas las profesiones? Por ejemplo, el hecho de los estudiantes que están saliendo, por ejemplo, en turismo, ¿no? O los que están saliendo como filósofos o historiadores, etcétera, cuenten con esta formación crítica y puedan ejercer su profesión incluyendo a estos grupos de población, reconociéndolos, ¿no? También y garantizando también que sus derechos humanos se cumplan, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se planteaban la doctora Patricia y la doctora Gámez, pues fue justamente integrar este proyecto a la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria que forma parte de la Dirección de Planeación y Programación, ¿no? Entonces, el objetivo principal está enfocado a formar profesionistas socialmente responsables y proactivos de la interculturalidad,
Ahorita vamos a avanzar un poquito acá para saber a qué nos referimos con interculturalidad, ¿no? Entonces, esta proactividad de la interculturalidad que se pretende sea un rasgo distintivo de las y los estudiantes, pues tiene que ver con una formación integral y humanista crítica que exija el respeto y el reconocimiento de la población indígena y afrodescendiente, ¿no? Entonces, pues este es el objetivo de los objetivos de este proyecto, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos con interculturalidad? Y esta ya es la última diapositiva, ¿no? Bueno, primero el hecho de reconocer que nuestro estado confluyen o nuestro estado está integrado por identidades culturales diversas, las nacionales, pero también las extranjeras, que por sí solas, estas suscitan también otras reflexiones, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que el 1.2% de la población del Estado sea población extranjera migrante, ¿no? Por ejemplo, ese es otro dato. El 1.3% es población indígena y el 1.2% es extranjera residente, ¿no? Entonces, vean, a la hora de contrastar, no vamos a entrar mucho en debate en estos datos, pero ¿qué población es más visibilizada? ¿No? Siendo que el 1.3, o sea, son datos muy parejos, ¿no? Pero, ¿qué apreciación, qué percepción se tiene de la población extranjera? ¿Qué apreciación se tiene de la población indígena, ¿no? O de la población indígena migrante, ¿no? Entonces, tenemos identidades culturales diversas en nuestro estado, que se articulan en relaciones de poder y de desigualdad, ¿no? Colectiva e individualmente, desde el protagonismo de unas, desde el folclorismo o la invisibilidad de otras en diferentes espacios y con diferentes discursos, ¿no? Entonces, esta es una característica del enfoque de la interculturalidad, ¿no? Porque, porque ya sea las cuestiones de género, ya sea las cuestiones de discriminación en términos de cuestiones étnicas, ya sea por desigualdad económica, ya sea por acceso desigual a derechos humanos, pues estas identidades diversas se integran y se articulan de manera desigual, ¿no? Entonces, este es un punto de partida, ¿no? Que hay que reconocer. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este punto de partida? Pues entonces buscar procesos de reconocimiento al derecho de la diferencia cultural, ¿no? Es decir, más allá de querer absorber y de querer que haya una igualdad, digamos, en términos de borradura del otro o la otra, lo que se pretende es reconocer y garantizar los derechos, pero en términos de la riqueza de la diferencia cultural. Ujú. Eso es lo que se plantea, ¿no? Ahora, bueno, esto con base en asumir la ciudadanía étnica y el reconocimiento de los pueblos originarios como artífices activos del Estado-Nación en México, ¿no? Es decir, la población indígena y afrodescendiente ha aportado bastante a la construcción de la República, ¿no? A la construcción del Estado-Nación en nuestro país. Y tienen existe todo el andamiaje legal, todo el andamiaje en términos de derechos para el reconocimiento de sus usos y costumbres, para el reconocimiento de su cosmovisión, ¿no? No necesariamente en términos de una absorción, ¿no? Como Estado-nación o de una criollización, ¿no? Porque hay población indígena y afrodescendiente que defiende su propia cosmovisión, ¿no? Y de hecho, la mayoría de ellos se asumen de esta manera, ¿no? Entonces, también, ¿qué pretende la interculturalidad? Pues privilegiar interacciones relacionales con base en el análisis interseccional e impulsar políticas transversales, ¿no? Es decir, que esta mirada, que esta ampliación de nuestra mirada sea un eje transversal que atraviese a las políticas de gobierno, que atraviese las políticas, en este caso universitarias, ¿no? Y que propugnen por una relación
¿cómo lo podemos llamar? De interacción, de diálogo, con base en este análisis del que estamos partiendo, ¿no? El hecho de que nos articulamos de maneras distintas, ¿no? Con base en relaciones de poder y de desigualdad, ¿no? Y bueno, por último, otro rasgo de esta política de interculturalidad, pues tiene que ver con aprender de nuevo en y con la gente, compartiendo sus miedos y sus preocupaciones, sus esperanzas y sus iniciativas en favor de una vida digna, justa y por tanto de convivencia. Es decir, voltear a ver al otro, voltear a ver a la otra, ¿no? Y tomar en cuenta desde sus concepciones, tomar en cuenta los saberes, tomar en cuenta lo que el otro, la otra está compartiéndonos desde su riqueza, desde su mirada, desde su lengua, ¿no? Y justamente desde ahí emprender pues esta construcción, emprender pues estas nuevas políticas, ¿no? Y bueno, desde aquí sería toda la presentación. Entonces, no sé si la doctora Patricia Torres quisiera abundar un poquito más sobre estas reflexiones sobre la interculturalidad. Bueno, lo hemos discutido mucho, Diana, nada más. Ujú. Gracias por tu presentación, muy bien. Y siempre existe el riesgo de cómo resolver, pero es un problema que se resuelve, como decía bien el colega que citó Diana, escuchar. Porque la tendencia en el sistema político económico en el que vivimos es a individualizar. Es decir, el sistema capitalista neoliberal globalizado cree fielmente, invita continuamente a que el éxito se nota en la persona y todos los estímulos que recibimos son individuales. Cuando la vida y convivencia de un buen número de grupos del sur de México, del norte también, ¿no? De todos los grupos indígenas que he conocido, no son todos los de México, pero sí podría decir que conozco cerca de 50 de los grupos que maneja el INEGI, están en la tensión de evitar la individualización y de crear éticas colectivas cuando la ética es individual. Entonces, esta tensión es el principal problema al que nos encontramos siempre cuando estamos tratando de respetar a otro que busca caminos diferentes y que también notamos cómo los jóvenes de los pueblos indígenas, como no le pasa a Cuba, ¿verdad? Son los que quieren salirse de allí, no quieren aceptar esa falta, dicen ellos, de dejar que yo haga lo que quiera con la casa, vender. Yo quisiera vender la tierra e irme a Estados Unidos. No, pero de la tierra no se vende. La tierra, aunque teníamos derecho de propiedad privada, que ya la vieron desde el 92, y ha causado muchísimos daños a la población indígena, sigue tratando de ser un bien colectivo. Entonces, esta idea de los comunes, el agua es de todos, el agua se cuida, se respeta, es algo que no pasa en la sociedad mercantilizada, individualizada. Entonces son las tensiones cuando los grupos llegan acá y ven pues, que la gente no respeta el agua, sufren mucho. Cuando ven que la gente no cultiva, sufren mucho, porque cultivan de otra manera, ¿no? Entonces yo nada más quería aprovechar para comentar dos de las cosas que ahora ya vemos como naturales en el estado de Baja California Sur. Es el nopal. Conocí afortunadamente a una mujer, Nicolasa ya murió, que fue la introductora del nopal en el estado, del cultivo de almárcigo, es una mujer nahua del Xochimilco, ahora alcaldía de Xochimilco. Otra de las, y junto con unas compañeras suyas que fueron de las, trabajaban juntas en los campos de cultivo, después las trajeron a ser ejidatarias a fuerza, como dicen ellas, en el centenario, mujeres purépechas que también conocían perfectamente y empiezan a comer nopal y recuerdan perfectamente cómo sus patronas, estoy hablando de hace 40 años, les decían, ay, pero eso nada más es para los animales, ¿cómo se atreven a comer eso? Pues parecen ustedes de veras no civilizadas. Y ahora, ¿quién no come nopal en el estado? La fuente de proteína y la facilidad con que ha crecido el maíz, este verdulero que le llaman, que lo trajo Nicolasa en su bolsa desde Milpalta, cerca de Xochimilco. Nada más esos
comenté, ya podríamos seguir por ahí, pero cosas que han dejado mucho beneficio del Estado es una de ellas. Desafortunadamente el nopal que ellos crecieron entonces, pues ahora ya está en manos de un gran dueño de muchas tierras y ya se cultiva de manera comercial. Ya se acabó ese nopal que ellas cultivaban de traspliego en su pequeño ejido y era un trabajo maravilloso cuando yo lo conocí, ¿no? Como 30 mujeres del centenario participaban en introducir los nopales a lo que era Chedraui y otras Arámbulo, no me acuerdo, que las acompañé todavía a entregar los nopalitos en bolsita. Pero pues eso, ya un capitalista pues ya se encargó de ello, ¿no? De hacerlo comercial y ya no está en manos de indígenas, por supuesto. Bueno, nada más ese comentario. Bien, pues a mí me parece un tema bastante pertinente y es muy interesante porque tenemos muchos problemas asociados precisamente a la interculturalidad, ¿no? Y en los salones de clases se vive mucho. Yo tengo experiencias relacionadas con esta temática porque doy clases en la carrera de lenguas, ahora enseñanza en lenguas extranjeras, en donde los alumnos que provienen de familias de comunidad indígena, se autoinvisibilizan. Ellos prefieren no hacer referencia a que provienen de una familia de rasgos indígenas, y cuando empezamos a ver todo el valor cultural, lingüístico y la importancia de las lenguas es cuando ellos dicen, y levantan la mano y dicen, mi familia habla esta lengua. Y empiezan a cambiar, incluso hasta su forma de reconocer dialecto y lengua, porque para ellos todavía traen pues, estigma de decir, no, pues es malo hablar esa lengua porque nos señalan, porque nos discriminan, y entonces lo ven como dialecto. Y cuando empezamos a ver que no es un dialecto, que en realidad es una lengua, es cuando ellos dicen, wow, o sea, he perdido un valor muy rico, ¿no? Y en ese sentido va un tanto una pregunta. Dentro de estos estudios que ustedes hicieron con la comunidad universitaria, ¿pudieron encontrar qué tanto se invisibilizan los estudiantes que son de comunidades indígenas? Sí, digo, ese es de las... Perdón, no sé si Diana quiere comentar, pero es de lo que hemos visto más. Simplemente en la encuesta, si por fenotipo nosotros podíamos saber que eran comunidades indígenas por el apellido. O sea, la experiencia te va dando mucho callo y te vas dando cuenta, pero la gente tiene derecho, lo dijo muy claramente la Constitución, a autoadscribirse a quien quiera. ¿Te acuerdas? Te preguntan, ¿te consideras de una población indígena? ¿Sí o no? Es una pregunta abierta que el doctor Guillermo Bonfil fue el primero que impulsó para que INEGI le hiciera. Dijo, no tiene que ser obligatorio. Vamos a quitar el estigma de porque nací en una pueblo indígena, soy indígena para siempre. Entonces, sí, yo lo noté. Mi hermano Camilo estudió con ustedes, Margarita, hace mucho tiempo, en ciencias políticas. Y cuando estaba yo de visita en mi trabajo en Centenario, de repente me decía, vente a la escuela, ¿no? Y además allá había internet, donde yo estaba no había. Entonces, y me acuerdo de sus compañeros, había un estudiante que le habían puesto de apodo el Mexica. Así, nada más, el Mexica. Claro, era un muchacho de Xochimilco, perfectamente indígena, que su padre y él hablaban náhuatl, su madre había muerto. El Mexica nunca se pudo titular, porque tenía, bueno, además de que el único que lo aceptó en el grupo para hacer talleres era mi hermano y otras dos compañeras que estaban con él. Sí me acuerdo que él se iba rápido, le molestaba el apodo, pero no lo pude evitar porque era físicamente, no se puede invisibilizar más. Y pues ni modo. Entonces, desde esa bromita, pues lo dominaba mucho. Entonces, claro que si pueden, se invisibilizan. Si lo logran, se invisibilizan. ¿Te acuerdas, Diana, lo que nos dijo el profesor que da clases de Mixteco? ¿Lo quieres comentar? Dijo varias cosas, no sé a qué te refieras específicamente. Bueno, nos dijo, ¿no? Que sus alumnos, él lleva 50 años dando clase de Mixteco, y que que han pasado por las aulas de la universidad mucha población indígena que él reconoce hasta conocer a la familia, pero que efectivamente ellos le dicen al profesor, no diga que soy indígena, mejor nos la llevamos tranquila, porque las consecuencias no son siempre buenas.
Sí, esa parte a mí me genera mucho interés porque me ha tocado vivirlo con varios estudiantes, ¿no? Y bueno, y esto también me lleva a otra pregunta. ¿Cómo es posible iniciar un diálogo intercultural? Se habla mucho de, pues, reconocernos frente al otro y escuchar y ver al otro, ¿no? Y establecer estos diálogos interculturales. Pero, ¿cómo le hago para iniciar esos diálogos interculturales que implique el reconocimiento de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas y afrodescendientes en nuestro estado? A mí me gustaría comentar que un primer paso podría ser reconocer que nuestra sociedad, o como se ha constituido la sociedad moderna, que es androcéntrica, que es colonial, que es mercantilista, ¿no? Está conformada con base a prejuicios y con base a elementos que discriminan a otros seres, ya, ¿no? Ya sea a las mujeres, ya sea a las personas llamadas también de color, ¿no? Ya sea a la naturaleza misma, por ejemplo, al hecho de que por este sistema capitalista de consumo sin límites nos estamos acabando incluso nuestro propio planeta, ¿no? Entonces, yo creo que un primer paso es darnos cuenta que la sociedad moderna se ha estructurado con base a prejuicios y a elementos que son excluyentes, ¿no? Y que esa conformación de la sociedad ha sido impuesta en el caso de las sociedades que han sido colonizadas, como es el caso de nuestro país, ¿no? Y que seguimos repitiendo estos rasgos pues colonizadores, colonizantes, ¿no? El hecho mismo de que no querramos asumirnos como indígenas porque es doloroso, ¿no? Porque conlleva la posibilidad de la exclusión. ¿Y quién quiere estar excluido o excluida? Nadie, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo haber estado en la primaria y haber recibido como insulto por parte de un compañerito el llamarme india, ¿no? Entonces, dices, ¿India? Nunca me había visto desde esa mirada, ¿no? Cuando es un insulto, cuando existe la posibilidad de que seas excluida o excluido por ello, pues entonces ya empieza el avergonzamiento, ya empieza el ocultar, ya empieza él, pues en realidad ir cargando con este hecho de la raíz como una característica de la discriminación, ¿no? Entonces, creo que un primer paso es asumirnos que nuestra sociedad se estructura desde conceptos de desigualdad, ¿no? Entonces, aquí quisiera dar la palabra a la doctora Patricia también. Fíjate que no hay receta. Yo estaba apuntando otra nota. Recordemos que son por lo menos 200 años desde nuestra independencia, que este año, por eso queríamos, ¿verdad?, empezar en el 21, es muy importante. 200 años de independencia, 200 años de los mestizos, así se llamaron, no todos son mestizos, que son los héroes de la nación, pocas heroínas de la nación, eh, reconocidas, por supuesto. Desde ese momento se buscaba una raza única, una raza cósmica. Es un ambiente internacional utópico de crear la igualdad entre todas las personas. Y se van borrando las diferencias culturales, por supuesto, borrando la diferencia cultural que es todo el sistema capitalista, proletarizando a los indígenas, proletarizando a los africanos, proletarizando a todos los tercer mundo a favor del primer mundo. Esa es la época en que nos estamos independizando. Entonces es muy difícil, te lo digo, Margarita, de todo corazón, no caer en una discriminación positiva. Es lo que yo siempre me aterra. Reconocerlos como personas es reconocernos a nosotras como personas, reconocer que todos somos igualmente frágiles, todos podemos tener un accidente y morir, todos estamos en una precariedad, compartida. Es el primer paso. La desigualdad es la precariedad que no es compartida, ¿verdad? Ahí sí estamos hablando de la construcción política. Entonces, el riesgo de estos proyectos que tenemos en la cabeza, que Margarita compartes, Diana y mucha gente más, es empezar a tratarlos como niños, empezar a tratarlas como incapacitados. Y no es gente discapacitada,
una persona indígena que ha logrado llegar a la universidad tiene muchísimo más mérito que nosotras que fuimos educadas en un ambiente promotor de la educación, que nos daban espacio para nuestras tareas, que no teníamos que colaborar en las tareas del hogar de manera intensiva o trabajar como muchos de ustedes. La universidad ya lo hacen, trabajar para poder estar en la universidad. La resiliencia de la persona que llegó a la universidad merece ya llamarla heroína o héroe. ¿Por qué? Porque contra todo está luchando. Y ocultarse es una manera de resiliencia, ¿no? Si me enseña, a lo mejor me deprimo, me escondo y me largo porque me empezar de bullying. Entonces sí es muy delicado. O va a empezar la maestra, pobrecito, denle chances que no entiende bien. Es igualmente discriminatorio, ¿verdad? Entonces ese es el riesgo que existe en este proyecto y que yo le tenía un poco de temor y decía, ¿vale la pena o no vale la pena? Donde vale la pena es que si todas las personas que forman la universidad tienen entender el respeto a la persona y a la diferencia, entonces poco a poco estamos construyendo una sociedad distinta. Pero que vas a ver resultados en 10 años, llevamos 200 años en contra, pero los indígenas ahí siguen, ¿verdad? Qué resiliencia, ¿no? Así es. Sí, qué interesante. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado para abordar el tema. Sin embargo, sí me gustaría dejarlo abierto. Me encantaría volverlas a invitar para ver el avance de cómo va ya la integración del proyecto dentro de la universidad. Es un tema, considero, importante para el desarrollo de nuestros pues, estudiantes y también de egresados, en formarnos en estas problemáticas de la interculturalidad y comenzar a dar resultados. Igual, efectivamente, no va a ser en 10 años, ¿no? Pero pues por lo menos empezar a sembrar todo lo que viene. Les agradezco mucho su participación, doctora Patricia, un abrazo, sabemos la situación, un abrazo para usted. Y doctora Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradezco mucho. Gracias a ustedes por el espacio y el esfuerzo. Sí, muchas gracias. Y ahí Estén muy bien. seguimos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Listo, estamos. Estamos ya en el cierre de este webinar. Agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. Le invitamos a seguir el resto de las transmisiones de este ciclo los miércoles en punto de las 12 del día a través de la señal de Radio WAPS en el 1180, en Radio WAPS, en MixLR y en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. También pueden visitar las grabaciones de esta y todas las sesiones anteriores en la misma página de Facebook y en el canal de YouTube Radio WAPS. Agradecemos también al Departamento de Vinculación, al Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, a Radio WAPS y a la Coordinación de Tecnologías de la Información y la Comunicación por su apoyo con la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria para la realización y difusión de este ciclo de webinars. Soy Alexia Almada. Hasta pronto.